Saludos, amables televidentes y amables oyentes de esta Z101. Bienvenidos a su espacio, Economía Popular, como cada día, como cada noche, a través de Z101.1, 101.3 y 101.5. Son las frecuencias de radio a nivel nacional de esta poderosa emisora, pero también nos pueden ver por el canal 90 de Altis, el canal 110 de Claro y a través de nuestro canal de YouTube, ZTV, Z Digital también y Roku TV a nivel internacional. Yo soy Esteban Delgado, como siempre también me pueden comunicar al 849-410-5579 cuando no estamos en vivo, pero cuando estamos en vivo también me pueden llamar. Hoy día quiero hablar sobre un tema, bueno, estamos en Semana Santa, pero no hay que olvidar que también estamos en campaña política. Pero yo no quiero hablar de preferencias políticas ni de campaña política como tal, sino de asuntos que la gente pierde de vista cuando se trata de elecciones. Y es lo que tiene que ver con los indicadores estadísticos de lo que rodea a las elecciones cada 4 años en la República Dominicana. Nosotros tenemos un padrón electoral. Y el padrón electoral, como se llama padrón electoral, tiene de apellido la palabra electoral, bueno, la gente nada más piensa en el padrón cuando se trata de asuntos relacionados con elecciones. Sin embargo, el padrón electoral es un instrumento interesantísimo porque el padrón electoral cuenta la cantidad de dominicanos y extranjeros en menor proporción que están legalmente en la República Dominicana, es decir, que están cedulados. Y ahí hay en el padrón electoral todos los dominicanos que están debidamente cedulados, adultos ya mayores de edad, sean estos civiles, sean también militares, policías que no son militares, pero son civiles también, aunque no tienen derecho al voto. También hay extranjeros de diferentes países que están debidamente cedulados en el país, entre ellos también incluso ciudadanos haitianos, porque hay muchos ciudadanos haitianos que tienen su cédula dominicana porque ya están establecidos con su residencia dominicana y por lo tanto pueden sacar cédula, venezolanos, estadounidenses y así sucesivamente. Son minoría dentro del padrón. Ahora, lo interesante del padrón electoral es entonces que se trata de una data que tiene identificados con nombre y apellidos a todos los dominicanos adultos en el país. O sea, la población adulta de la República Dominicana, hombres, mujeres, está registrada en el padrón electoral. Y eso nos permite o nos da una idea de más o menos cuántos somos de manera real, por lo menos los que estamos registrados. Y luego tú cuentas los menores de edad, pero los menores de edad ya se puede tener una estimación y también se puede tener un levantamiento a través de otros indicadores que también son llevados por la Junta Central Electoral. Porque ¿qué es lo que pasa con la Junta Central Electoral? Que la Junta Central Electoral nuestra, contrario como ocurre en algunos otros países, no solo se encarga de la organización de las elecciones, sino también se encarga de llevar el registro civil de la República Dominicana. ¿Y qué es el registro civil? El registro civil es donde se registran los nacimientos, se registran los matrimonios, se registran los divorcios, se registran los mayores de edad cuando quieren mayoría de edad a través de la cédula y se registran las defunciones, es decir, los que mueren. Toda esa data la lleva la Junta Central Electoral. Pero nosotros solamente pensamos en la Junta Central Electoral cuando se trata de elecciones, olvidándonos de esa parte. Yo recuerdo que en ocasiones, en determinados momentos, varias organizaciones y cosas, la sociedad civil aquí en este país, que ustedes saben que viven inventando, sacaron algunos levantamientos dando cuenta de que en la República Dominicana el costo de la organización de las elecciones es excesivamente alto. Y que cada ciudadano, el voto sale por qué sé yo cuánto dinero. Y que eso no debería salir tan caro en la República Dominicana. Porque ahí también se incluyen, bueno, los recursos que se le da a los partidos políticos y eso. Pero se pierde de vista que cuando tú comparas el presupuesto de la Junta Central Electoral con el presupuesto de los organismos electorales de otros países, tienes que tomar en cuenta si el organismo electoral de otros países es como la Junta Central Electoral Dominicana,
una entidad de registro civil. Porque hay otros países donde la Junta Central Electoral solamente para organizar elecciones ya. Organizar elecciones y ya. Y entonces su único costo es la organización de elecciones. En el caso de la República Dominicana, el presupuesto de la Junta Central Electoral no solo es para la organización de elecciones, sino que es para la operatividad del registro o la administración del registro civil del país. Y eso requiere mayor cantidad de recursos. Y miren que la Junta Central Electoral como quiera recauda dinero, porque cobra por los servicios que ofrece, pero aún así el dinero no alcanza. Entonces tienen que, obviamente, recibir aportes del Estado para tales fines. Pero nos da una buena referencia, porque si queremos saber cuántas personas nacen, o no cuántas personas nacen, tener una estimación de cuántas personas nacen. Cuando digo una estimación es porque hay personas aquí, nacimientos que no se registran, o sea que la gente no lo declara. Lamentablemente todavía estamos en esa situación. No solo hijos de extranjeros, como por ejemplo los hijos de haitianas, muchos de los hijos de haitianas que no son registrados, sino también hijos de dominicanos que viven en extrema pobreza y que muchas veces no lo registran. Aquí hay una cantidad importante de dominicanos, no solo de extranjeros, sino de dominicanos que no tienen hasta nacimiento. Pero no son tantos como para influir en lo que tiene que ver con la población o la estimación de la población en sentido general. Ahora, sabemos cuántos nacen y son registrados, sabemos cuántos mueren y son registrados, por lo tanto sabemos más o menos en qué proporción más o menos real va creciendo la población dominicana en año por año. Aquí se tiene estimado, por ejemplo, que nacen cada año, más o menos, llevando registro electoral, o registro civil, mejor dicho, nacen más o menos 180,000, 190,000 niños. 190,000 niños. Entre los centros médicos del Estado y los centros médicos privados. Entonces, de esa cantidad, tú dices, bueno, pues entonces la población crece en 180,000, 190,000 cada año. No, porque aquí mueren cada año alrededor de 48,000 a 50,000 personas. Entonces, si tú sumas cada año los que nacen y le restas los que mueren, entonces tú ahí más o menos tienes una idea de cuánto es el crecimiento promedio anual de la población dominicana. Entonces, la población dominicana crece más o menos cada año en alrededor de 140,000 personas. Cada año. O sea que si hoy día tenemos, qué sé yo, 11 millones de habitantes, posiblemente el año que viene tendremos 11,140,000 y el año siguiente. Y por eso es que si usted entra, por ejemplo, a la Oficina Nacional de Estadística, a la ONE, verá que la ONE, entre sus estadísticas, tiene una data que se llama proyección de la población. Tomando en cuenta la cantidad de habitantes estimados en el presente, la cantidad y la proporción en que va creciendo la población o viene creciendo la población en el pasado, y entonces hace una estimación de en cuánto va a ir creciendo la población hacia el futuro, para saber más o menos cuántos seríamos de aquí al año 2050, por poner un ejemplo. Y eso nos permite entonces, o les permite a los estados hacer levantamientos sobre la condición demográfica del país y la toma de decisiones en cuanto al diseño de políticas para el desarrollo del país. Ahora, una base importante de referencia para hacer todos esos levantamientos es la Junta Central Electoral, porque en la Junta Central Electoral es que está el registro civil. Y así sabemos entonces cuántos nacen, cuántos mueren, cuántos cada año adquieren mayoría de edad. Y al saber cuántos cada año adquieren mayoría de edad, también entonces nos damos cuenta de más o menos cuántos empleos, por ejemplo, necesita la economía. Que eso es un elemento también que no se toma en cuenta. Y que la referencia más aceptable sería la de la proporción en que crece la población adulta cada año. Porque se tiene entendido que en la medida en que crece la población adulta, los que van adquiriendo mayoría de edad van a querer un empleo. Entonces, si la población adulta crece más o menos cada año en alrededor de 120,000, 130,000 personas, más o menos, puede ser más, porque si la población crece de manera natural en 140,000, 145,000,
restándole los que mueren a la cantidad que nacen, entonces los que van adquiriendo mayoría de edad deberían ser más o menos la misma cantidad, pero no necesariamente, porque hay que determinar quiénes mueren siendo menores de edad y quiénes mueren siendo mayores de edad ya en edad avanzada. Entonces, la población adulta, es decir, el padrón electoral en el país, crece a un ritmo de más o menos 120,000 personas cada año. Y esa cantidad es la que más o menos demanda empleos cada año. Por eso es que no es casual cuando las autoridades hablan de que es positivo, sería positivo generar cada año por lo menos 100,000 empleos formales. Eso es como para cubrir una parte importante de la demanda de nuevos empleos de aquellos que adquieren mayoría de edad y que quieren entonces conseguir su primer empleo. Pero vamos a seguir hablando un poco más ampliamente de esto cuando retornemos de esta primera pausa en Economía Popular por la Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro. Hablábamos del registro electoral, del padrón electoral y de las proporcionalidades de crecimiento de nuestra población. Entonces, cuando decíamos que nuestra población adulta, de acuerdo con el padrón electoral, crece más o menos en una proporción de 120,000 personas cada año, entonces, en teoría deberíamos estar generando, la economía dominicana debería generar o crear cada año por lo menos 100,000 nuevos empleos. Digo por lo menos 100,000 y no 120,000 porque no todo el que adquiere mayoría de edad quiere empleos. Además, no es todo el que está empleado pierde su empleo o deja su empleo. Entonces, por eso hablamos de empleos nuevos. Y esa es una medición que se hace gracias a que tenemos un registro civil. Fíjense cómo hemos estado hablando de varios aspectos que tienen que ver con la Junta Central Electoral y que no tienen que ver con elecciones y no tienen que ver con política. De ahí la importancia de esa data. Nosotros tenemos la ONE que hace encuestas, pero las encuestas que hace la ONE las combina o las relaciona con datos de registros que llevan otras instituciones para tener más o menos una aproximación. Ustedes recuerdan que recientemente se hizo un censo nacional y habían algunos críticos que decían, o analistas reputados también, entre unos y otros, que decían que no era necesario hacer un censo, que ya los censos nacionales de población y familia casi no se utilizan. No escapa de la verdad de esto. ¿Por qué casi no se utilizan? Porque ya con el avance de la ciencia, la tecnología y con el avance entonces de los procesos, tú tienes otras fuentes informativas altamente confiables que te permiten llevar una estimación de la población en la República Dominicana y en todos los países del mundo, más o menos países en vía de desarrollo, con base en esos datos sin la necesidad de tener que ir casa por casa a contar a la gente. Se iba a casa por casa a contar a la gente en el pasado cuando no existían otras bases de datos, cuando no existía la tecnología informática para llevar estadísticas o registros más acabados. Entonces imagínate tú en los años 30, los años 40 había que hacer un censo, había que ir casa por casa a contar a la gente. Pero ya no es tan necesario. Digo tan porque como quiera sigue siendo necesario. ¿Por qué sigue siendo necesario? Porque tú tienes, repito, una cantidad o un segmento poblacional que no está registrado. Ahora, cuando la ONE toma las estadísticas de la cantidad de niños que nacen en los hospitales públicos, toma las estadísticas de la cantidad de niños que son declarados oportunamente y tardíamente en la Junta Central Electoral, cuando toma la cantidad de población adulta que cada año va adquiriendo mayoría de edad y la proporción en que crece el padrón electoral, cuando toma también la base de datos de la Junta Central Electoral que hace referencia a la cantidad de personas que muere y la cantidad de personas que nace, entonces tiene más o menos un conglomerado de información que le permite tener una idea aproximada con algunos cálculos estadísticos que son especialidad de los profesionales en la materia, le permite entonces tener una idea aproximada sin hacer un censo de cuántos somos en la República Dominicana.
de qué tamaño es la población. Y fíjense que en el reciente censo que se realizó, se dieron a conocer datos preliminares, pero luego entonces el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es la institución sombrilla de la ONE, informó que luego se van a cotejar esos datos con otra data con la que cuenta la ONE para entonces tener ya una estimación poblacional acabada. Esa otra data son los datos que les he mencionado, porque entonces se llevan registros y entonces tú combinas todos esos registros y entonces tú vas haciendo una estimación. Por otro lado, tú tienes el Banco Central, que también basa sus levantamientos en encuestas, pero luego que hace esas encuestas en sus departamentos de estudios económicos, hace un cruce con la data existente en diferentes estamentos a los fines de ver si se aproxima o no a la verdad. Es el caso, por ejemplo, de la encuesta nacional continua de empleo que hace el Banco Central. El Banco Central hace una encuesta para determinar más o menos cuántos empleos hay en el país. Cuántos son empleados formales, cuántos son empleados informales. Dentro de los formales, cuántos son del Estado y cuántos son del sector privado. Pero ¿qué hace el Banco Central? Que cruza esa información con otra data que también lleva un registro ya con nombre y apellido de la cantidad de trabajadores formales que tenemos en el país. ¿Cuál es esa institución? La Tesorería de la Seguridad Social, la TSS. Lleva un registro de la cantidad de trabajadores que cotiza la Seguridad Social, entre los que están los trabajadores del sector privado, casi todos, y los trabajadores del sector público, donde hay algunas excepciones porque hay trabajadores del sector público de instituciones que tienen sus planes de pensión independiente y por lo tanto no cotizan a través de la TCS, pero son empleados del Estado. Entonces, esa parte de ahí habría que agregársela para tener más o menos un registro real. Ahora, con eso entonces sabemos cuántos trabajadores formales más o menos hay en el país. Cuando el Banco Central hace su encuesta, busca la data de la TCS, que es la misma o muy parecida a la data de la CISARRIL, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, porque ahí se lleva también la cantidad de empleados formales que tienen seguro, y la data de la Superintendencia de Pensiones, porque ahí se lleva el registro de los trabajadores formales que cotizan para plan de pensión, y eso te da una idea de la cantidad de trabajadores formales que hay en el país, privados y públicos. Y cuando se hace ese cruce con la encuesta o levantamiento que hace el Banco Central, entonces dice, bueno, sí, el dato es más o menos aproximado, más o menos, entonces estamos más o menos dentro del parámetro de estimación que se acerca a la verdad, y entonces publica la información y dice, aquí hay tantos empleados formales y tantos empleados informales. Incluso la más reciente data del Banco Central dice que nosotros tenemos 4.900.000 trabajadores en el país. Ahora, de esos 4.900.000 trabajadores, hay alrededor de 1.600.000 que son trabajadores formales del sector privado. Y hay alrededor de 725.000 o 750.000 que son trabajadores formales del Estado. Si tú sumas eso, te da entonces 2.350.000, más o menos. Son los trabajadores formales de la República Dominicana. Y el resto, 2.550.000, más o menos, son trabajadores en la informalidad. Y eso es lo que te da entonces una relación de qué porcentaje de los trabajadores en el país son formales y qué porcentaje son informales. Los informales son más, alrededor de un 56%. Y alrededor de un 44% son los formales. Y dentro de los formales, entonces tú sacas también la data de las edades de los trabajadores, el salario promedio cotizable de los trabajadores, la cantidad de trabajadores que son mujeres y que son hombres, y así entonces se tiene un estimado de cómo está compuesto nuestro mercado laboral. Ahora, cuando tú dices, ven acá, yo tengo 4.900.000 adultos que trabajan, ya sea en formalidad o en informalidad, y tengo un padrón electoral que tiene 8.120.000 más o menos ciudadanos adultos. Entonces quiere decir que hay
3 millones, más o menos 3.200.000 dominicanos que no tiene trabajo, que no está trabajando. Bueno, tal vez no son 3.200.000 o 3.250.000, puede ser menos de ahí. ¿Por qué menos de ahí? Porque cuando usted analiza el padrón electoral que dice la Junta que tiene 8.120.000 personas, usted tiene que restar de ahí alrededor de 870.000 que son dominicanos adultos, pero son dominicanos que residen en el exterior. Por lo tanto, eso no tiene incidencia directa en la tasa de desempleo o de ocupación laboral en la República Dominicana. Entonces quiere decir que nosotros tenemos en la República Dominicana más o menos 7.400.000 dominicanos adultos residentes en el país. Dominicanos y algunos extranjeros, pero básicamente dominicanos, que son los que están registrados, que están cedulados. Entonces esa es nuestra población adulta en el país. Más o menos 7.400.000. De esos hay 4.900.000 que tienen empleo. Directo, formal o informal. Y hay entonces alrededor de 2.500.000 que no tienen empleo. Ahora, esos 2.500.000 que no tienen empleo están desempleados porque quieren estar desempleados o porque están buscando empleo y no consiguen. Bueno, una parte sí. Una parte de esos 2.500.000 adultos que no está trabajando es porque no está buscando trabajo. No le interesa trabajar. Por ejemplo, un joven de 18 años que es estudiante, estudia en la universidad, tal vez su papá lo mantiene, no necesita a su papá o su mamá, no necesita un empleo. Y entonces, bueno, es un adulto que está en esa data, pero no anda buscando empleo, aunque está desempleado. Quiere decir que ese no te marca en la tasa de desempleo. Pero también tú tienes ahí a los viejitos que ya no tienen edad de trabajar. Entonces no están trabajando no porque no quieran trabajar o porque sí quieran trabajar, sino porque no pueden. Entonces un viejito, no, ahí está una señora que tiene 80 años. Un señor que tiene 78, 80, 85. Bueno, ese está dentro de la población adulta, pero no está trabajando. Pero no califica como un desempleado porque él lo que no está trabajando porque ciertamente no puede trabajar, él no está buscando trabajo. Entonces tú tienes una población adulta que está desempleada y anda buscando trabajo, y tienes otra población adulta que está desempleada y no anda buscando trabajo. Entonces, la demanda de empleos está dentro de la población adulta que está desempleada y anda buscando trabajo y no lo consigue. Entonces, esa es tu tasa de desempleo real. Esa es tu tasa de desempleo real, porque son gente que quieren un empleo y no lo tienen. O quieren cambiar de empleo porque tal vez tienen un empleo informal. Porque cuando hablamos de informalidad, hay empleos informales que son bastante bien remunerados. Pero hay empleos informales que son de muy mala calidad. Por ejemplo, un empleo informal de una persona que lo que tiene es un ventorrillo, no, un triciclo para vender coco y caña. Bueno, eso es un empleo informal de mala calidad. Una persona que está motoconchando, un motoconcho, o que anda por ahí en un delivery, en un motor ahí dando pena, arriesgando su vida y arriesgando la vida de otros, ese es un empleo informal de mala calidad. Pero sin embargo, tú puedes tener un individuo que es plomero, que es, qué sé yo, ebanista, o que es tal vez maestro constructor, que trabaja en la informalidad, pero que le va muy bien. O sea, que tiene un trabajo de informal, pero de calidad. O un abogado, ya para ir a profesión. Hay profesionales, un abogado o de cualquier otra profesión, que ofrece servicios profesionales en la informalidad y que sin embargo esos servicios profesionales le generan un buen dinero, cómodo. Y sin embargo son informales, no son empleados formales, pero son empleos informales de alta calidad. Por lo tanto, el hecho de tener un empleo informal no quiere decir que usted esté mal. Hay gente que está en la informalidad y que tiene muy buen ingreso. Hay otros que están en la formalidad y tienen ingreso pírrico, porque aquí el salario mínimo, señores, en este país, en el estado, son 10,000 pesos mensual. Una pena, penoso eso.
Y el salario mínimo en el sector privado, el más bajito son como 14,000 pesos. El más alto son como 21,000 pesos. Y 20,000 pesos, 15,000 pesos, 14,000 pesos, eso no da para mucho. Eso le puede dar a un joven que no tenga hijos, que no tenga quien mantener. Pero para una persona que tiene familia, 20,000 pesos no da para nada. O sea, entonces ese tipo de elementos hay que tomarlos en cuenta también cuando hablamos de la data sobre la población adulta en el país y la demanda de puestos de trabajo. Vamos a una pausa y cuando retornemos entonces hablaremos un poquito sobre la parte ya de tipo electoral en términos estadísticos del padrón electoral. Volvemos en breve. Economía Popular Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro. Hemos estado hablando de datos. Y cuando yo les menciono todos esos datos, aunque ustedes no me vean leyendo nada, esos son los datos reales. Esas cantidades que yo les di son las cantidades reales, las que están registradas, para que uno le va dando seguimiento y más o menos ve el comportamiento y ese tipo de cosas. Entonces, dicho eso, usted dirá, bueno, ¿cuántos habitantes hay en la República Dominicana? La realidad es que aquí en la República Dominicana debemos ser más o menos 11 millones de personas. En el último censo, cuando las autoridades lo publicaron, hablaron de 10,800,000, algo así, creo, 10,600,000. Bueno, somos un poco más. Pero ponga usted que seamos más o menos 11 millones. Eso es por ahí que andamos, ¿eh? Por ahí que andamos. Dominicanos, más o menos 11 millones de dominicanos. Tenemos una cantidad importante de venezolanos y de extranjeros de otros países, pero tenemos una población importante de ciudadanos haitianos. Ciudadanos haitianos, muchos de ellos documentados, muchos de ellos, quizá la mayoría, indocumentados. Pero es parte de la población dominicana. Algunos de ellos son rayanos, como le dicen rayanos. Eso es un término medio vulgar. Rayano es lo que le dice que a un hijo de un haitiano y una dominicana. O un hijo de una haitiana y un dominicano. Entonces le dicen que es rayano. Eso es despectivo. Pero bueno, la gente de pueblo y cosas que me está oyendo sabe más o menos a qué nos referimos. Pero son dominicanos. Porque si es hijo de una dominicana o de un dominicano, entonces automáticamente ese niño pasa a ser dominicano. Tiene derecho a ser dominicano. Ahora, ¿qué le da el derecho a ser dominicano? Que su papá lo declare. Tú tienes aquí una cantidad de hombres dominicanos que han embarazado mujeres haitianas. Y cuando la mujer haitiana sale embarazada, no le declaran al muchacho. Entonces el muchacho se queda sin documento. Y ese muchacho es dominicano de derecho, pero no de hecho. ¿Por qué no de hecho? Ah, bueno, porque no tiene documentos. Entonces el muchacho es un haitianito ahí sin papeles. No, un haitianito sin papeles, es un dominicano sin papeles. Y eso ocurre con más frecuencia de lo que ustedes se imaginan, señores, en los pueblos principalmente. El tipo le teniendo sexo con la haitianita. Y bueno, qué sé yo qué. Pero bueno, pero escondido, que nadie se dé cuenta. De repente, si la haitianita sale embarazada, entonces se espanta. Y no le reconoce el bebé a la haitianita. Pero tú eres dominicano. Puede pasar lo contrario también. La dominicana con un haitiano. Pero la dominicana, si es con un haitiano y tiene un hijo con un haitiano, tiene más posibilidades de declarar al muchacho porque ella puede declararlo ella misma y como que él es su hijo y ella es dominicana. Pero cuando es lo contrario, que es el dominicano que embaraza a la haitiana, entonces eso se queda ya, se embromó. Cuando ese dominicano seguro tiene documentos y como tiene documentos, si declara al niño, automáticamente el niño dominicano, ya no hay problema. No, entonces lo que tenemos es una población que va creciendo sin documentos, pero no una población de haitianos, sino una población de dominicanos que va creciendo sin declaración. Entonces tenemos una cantidad por eso es que tenemos una cantidad de haitianos no declarados, pero también tenemos una cantidad de dominicanos no declarados. ¿Cuáles son los haitianos no declarados? Y por eso entonces no tienen el derecho a la dominicanidad, aunque hayan nacido aquí. Si son hijos de una haitiana y un haitiano, los dos haitianos, y los dos están indocumentados. Si los dos están indocumentados y el muchachito nace aquí, aunque haya nacido aquí, no tiene el derecho de nacionalidad dominicana. Eso es lo que establece nuestra Constitución.
Ahora, si el papá o la mamá, aun siendo haitianos los dos, está legalmente en el país, entonces el niño tiene derecho a recibir la nacionalidad dominicana, porque puede declararlo. Si no está documentado legalmente en el país, entonces no puede declararlo. Y ese es un problema al cual la población o las autoridades no le están prestando atención. Sin embargo, hay que prestar atención porque eso es serio. ¿Por qué es serio? Porque entonces tú tienes una población, un segmento poblacional indocumentado que como si no existiera, pero está ahí y está engordándote los índices de pobreza extrema. Cuando se habla de pobreza extrema, se está hablando de gente que está por debajo de los niveles de la pobreza. Pero ¿quién puede estar por debajo de los niveles de la pobreza en este país? Aquel que no existe. Que no existe porque no, como no tiene documentos, no tiene ni siquiera la posibilidad de recibir ayuda social del gobierno. Esa ayuda social que da el gobierno de tarjeta Supérate, de asuntos de asistencia, de ayuda, de lo que usted quiera, bono, luz, bono, qué sé yo, qué bono. El que no tiene documentos no lo recibe, aún necesitándolo porque vive en pobreza extrema. Ese lo necesita más que otros. Pero no lo recibe porque no existe. En la data no existe. Sin embargo, es una persona, es un ser humano. Entonces, somos 11 millones más o menos dominicanos documentados. A eso tú tienes que agregarle mal contados posiblemente 1,5 millones de extranjeros y de dominicanos no documentados. 1,5 millones de haitianos, ¿no? 1,5 millones de haitianos, algunos de ellos con documentos, otros sin documentos. Y dentro de eso también de dominicanos o de haitianos o de rayanos, como usted quiera decirle, que tampoco tienen documentos, aún siendo dominicanos. Entonces, si tú sumas eso te da más o menos 12,500,000 personas. Posiblemente sean más. Porque cuando yo hablo de 1,5 millones de haitianos, muchos de ustedes que me están oyendo seguro dicen, no, son más de 2 millones, de 1,5 millones, deben ser 2 millones, 3 millones. Hay gente que dice que hay 4 millones de haitianos. Aquí no es una locura, eso es una exageración. Son muchos, pero no tanto como para decir que son... bueno, pero yo digo un dato conservador. Más o menos 1,5 millones. Pero cuando yo te digo 1,5 millones, te estoy hablando de un 12% de la población. Porque cuando hablamos de que somos 11 millones, más 1,5 millones, llegamos a 12,5 millones. Si esos 12,5 millones hay 1,5 millones que son extranjeros o indocumentados, entonces tú tienes ahí un 12% de la población, más de una décima parte de la población. Eso es mucho. Eso es mucho con demasiado. Eso es mucho, muchísimo, demasiado. Y te lo da eso más o menos la estadística. ¿Cuál estadística? Bueno, te lo da la estadística relacionada con las atenciones médicas, por ejemplo. Fíjense, cuando usted entra al Servicio Nacional de Salud a ver los datos sobre servicios de salud a extranjeros, principalmente haitianos, en los hospitales públicos, en toda la red de hospitales públicos, se encuentra con que los tratamientos médicos, accidentes, internamientos, análisis, todo lo que tiene que ver con atención médica, que no son partos, que no es embarazo, sino atención médica normal, como la que reciben los dominicanos, en los hospitales públicos, te da más o menos un 10% de haitianos. Si más o menos el 10% de las atenciones médicas en los hospitales públicos del país es a haitianos, haitianas, haitianos, niños haitianos, lo que usted quiera, pero haitianos, documentados o no documentados, pero haitianos, eso te indica a ti que más o menos el 10% de la población dominicana o de la población en República Dominicana es de haitianos. Ahora, si hablamos de más o menos 10%, estamos hablando de más o menos 1 millón y algo, no de 2 millones ni de 3 millones. Por eso yo les digo que nosotros debemos tener aquí más o menos 1.200.000, 1.300.000 haitianos. Los otros, pues dicen, no, pero tú dijiste 1,5 millones. No, los otros son posiblemente dominicanos indocumentados, que son hijos de una haitiana o de un haitiano. Como no tienen documentos, entonces la gente lo cría y se crían como si fueran haitianitos y no son haitianitos, son dominicanos. Pero no declarados, no documentados. ¿Ah? Ahora te me dice, no, pero Esteban, usted está hablando de las atenciones médicas en sentido general. Sin embargo, los partos, las parturientas,
son el 37% en los hospitales públicos. Quiere decir entonces que tú tienes un 37% de niños que están naciendo que son hijos de haitianas. Entonces quiere decir que debe ser más de un 10%. No, no es más de un 10%. Son más o menos un 10%, no son no más de un 10%, son más o menos un 10% los haitianos. Porque la data de las atenciones médicas en sentido general te da un 10% de atenciones a haitianos. Ay, ¿por qué tú tienes entonces un porcentaje mayor en las atenciones a parturientes haitianas? Ah, eso tiene que ver con otro elemento. Pero aparte de eso, no te olvides de un asunto. El hecho de que las haitianas sean el 37% de los partos en los hospitales públicos no quiere decir que el 37% de los nacimientos que se están dando en República Dominicana son hijos de haitianas. ¿Por qué no quiere decir eso? Ah, yo se lo voy a explicar cuando retornemos de esta pausa. Y en el último segmento entonces hablamos de esa parte. ¿Qué porcentaje de los niños que nacen en la República Dominicana son hijos de haitianas? ¿Y qué porcentajes no son hijos de haitianas, sino hijos de dominicanas? ¿Y por qué estamos hablando de un 37%? ¿Y por qué yo les demuestro ahora que va a ser menos de un 37%? Eso cuando retornemos de esta pausa. Economía Popular Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por la Z101. Decíamos en el segmento anterior que la población dominicana o la población en República Dominicana tiene más o menos un 10% de haitianos, posiblemente un chin más, 1 millón y pico de haitianos. Y decíamos entonces que eso uno lo puede determinar con base en los datos que se publican o que se registran en las instituciones del Estado, en este caso los servicios de salud. Ahora, la data de servicios de salud dice que el 37% de las parturientas o de los partos en los hospitales públicos, en las maternidades públicas, son madres haitianas. Ahora, 37% de madres haitianas. ¿Pero quiere decir que el 37% de todos los niños que están naciendo son de madres haitianas? No. ¿Por qué? Por lo siguiente. La data que se publica es la data relacionada con las madres que paren en los hospitales públicos. No las madres que paren en todos los centros de maternidad del país. Cuando hablábamos hace un rato de la población de los trabajadores formales, los trabajadores formales son aquellos que cotizan a la seguridad social. Entonces, dentro de los trabajadores formales, que son 2.300.000 más o menos, 2.350.000, el 45% son mujeres dominicanas que tienen empleo formal. Es decir, 1.100.000 podría ser. Pero aparte de eso, la otra mitad, o poco más de la mitad, que son 55%, 1.200.000, 1.250.000, que son varones, empleados formales, están casados con mujeres que también pueden ser empleadas o no empleadas. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Como son trabajadores que cotizan la seguridad social, todas las mujeres dominicanas que tienen empleo formal, cuando salen embarazadas van y paren en clínica privada, no en hospitales públicos. Y todas las esposas de dominicanos que tienen empleo formal, estén empleadas o no estén empleadas, como tienen el seguro del marido, cuando van a parir, van a clínica privada, no van a hospitales públicos. Entonces quiere decir que hay una población, una parte de la población de los partos de mujeres que son las que paren en los hospitales públicos, pero hay otra parte que paren en las clínicas privadas. Ahora, de las que paren en hospitales públicos, el 37% son haitianas. Pero de las que paren en clínica privada, el 100% son dominicanas, no hay haitianas ahí. Quizá un 1%, menos de un 1%. Todas son dominicanas. Las haitianas que paren aquí paren en hospitales públicos, a menos que sea una haitiana adinerada, que venga y pague su cuarto, pague una clínica. Pero si no, lo que viene a hospitales públicos.
Entonces quiere decir que cuando tú sumas más o menos un 30% de los partos que se registran en la República Dominicana, más o menos un tercio, 30-33%, son en clínica privada. Entonces, si aquí se registran más o menos, qué sé yo, 120,000 partos o 130,000 partos en los hospitales públicos, en la clínica privada posiblemente se registren más o menos, qué sé yo, 50,000 o 60,000. Entonces, las 60,000 que nacen en clínica privada son todas dominicanas, madres dominicanas. De los 130,000 que nacen en hospitales públicos, entonces tú tienes un 36%, 37% que son haitianas. Hay otras que son entonces dominicanas, el 66 por 60 y el 63%, sí, son dominicanas. Entonces, 63% de los partos en hospitales públicos son dominicanas, más el 100% de los partos en clínica privada también son dominicanas. Cuando tú haces esa sumatoria total, te das cuenta que de todos los nacimientos que se registran en la República Dominicana, las haitianas son más o menos un 20%, no un 37%. Porque tú sumas los partos en la clínica privada, los partos en los hospitales públicos, lo juntas todo, y cuando lo juntas todo, ese 37%, que es exclusivo de hospitales públicos, te baja un 20%, porque tú estás sumando entonces los de clínica privada, que son todas dominicanas y no hay haitianas. Entonces, la data real lo que indica es que aquí están naciendo como madres de haitianas alrededor del 20% de los niños o 18% de los niños. 18 o 20%. Pues anda por ahí. Pero vamos a decir 20% para exagerarlo un chingo. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de ese 20%, que ya no es un 37%, y espero que me hayan entendido cuando estoy dando la explicación, y si buscan el programa diferido, ojalá que busquen la grabación y le den un poco para atrás para que no me pongan el corte de repente de que, no, Esteban dice, no. Ya yo expliqué por qué. 37% de los partos de madres, de los partos en los hospitales públicos son madres haitianas, pero en los hospitales públicos. Ahora, el 100% de los partos en las clínicas privadas son madres dominicanas, por lo tanto, cuando tú sumas los partos de dominicanas en clínicas privadas y en hospitales públicos, entonces el porcentaje de las haitianas baja. 18-20%. Dentro de ese 18-20% hay haitianas que están casadas con dominicanos o que salieron embarazadas de dominicanos. Por lo tanto, los hijos de esas haitianas, no sé qué proporción, poquito, pero la que haya salido embarazada de un dominicano automáticamente está pariendo un niño que tiene el derecho de ser dominicano, aunque no lo declaren. Deberían declararlo, pero a veces el papá no lo declara. Bueno, no lo reconoció, entonces se queda como un haitianito, pero no es haitiano, es dominicano. Porque nació aquí, pero nació aquí y es hijo de un padre haitiano, dominicano. De un padre dominicano. Que tiene el deber de reconocerlo y no lo reconoce. Ese es otro tema, ya es un asunto de irresponsabilidad local. Luego hay otra proporción de haitianas que supuestamente vienen en guagua a las maternidades. Ustedes lo han ido a mencionar eso. Que vienen una mafia que trae haitianas, que vienen en guagua, paren en la maternidad. Pero esas que vienen en guagua de Haití y paren a maternidad aquí, que pagan incluso para parir aquí en la maternidad aquí, para parir como la gente, para no parir. Imagínense ustedes en unas condiciones deprimentes en esa nación. Esas que vienen pagan para venir a parir aquí. Quiere decir que esas que vienen y pagan para venir a parir aquí generalmente se devuelven otra vez para su país. Porque tienen su vida hecha en su país allí en Haití. Y les va bien económicamente, viven bien. Lo que pasa es que, bueno, yo quiero parir en República Dominicana para parir por lo menos en cama, para parir bien y no con una comadrona. Bueno, entonces tú vas a un hospital público dominicano que es bastante bien atractivo, bastante bien decente, aunque nosotros nos quejamos del servicio de salud, pero realmente no. Nosotros tenemos centros hospitalarios que son bastante bien decentes y la atención a las haitianas es adecuada. Entonces la atienden, pare. Posiblemente hay una mafia, como dicen, entonces cobra ahí el portero, cobra el médico, cobra el asistente, cobra cobra aquel, cobra que la trajo, todo el mundo cobra. Pero no, lo importante no es que cobren. Lo importante es que se supone que esas haitianas entonces se devuelven para su país. Quiere decir que se van con su muchachito para allá y no impactan en el aumento de la población haitiana aquí. Y hay una parte que sí es la mayoría, ciertamente la mayoría, que sí son haitianas que viven aquí y que están embarazadas de haitianos también, de su pareja haitiano, y que posiblemente no están documentados. Y esos son los que te están creando un aumento de la población haitiana nacida aquí
aunque no tenga derecho a la nacionalidad de aquí, que se combina con la cantidad de haitianos que entran por la frontera, que vienen a la República Dominicana y te presionan entonces la cantidad de habitantes que tenemos aquí. Entonces fíjense que tenemos un problema ahí, sí, ciertamente, cuando tú lo combinas, es mucho. Tienes los haitianos y las haitianas que cruzan ilegalmente a República Dominicana, más las haitianas y haitianos legales o ilegales que viven aquí y que como quiera que sea, entonces las haitianas comienzan a parir aquí. De esas que paren aquí, hay algunas que tienen documentos, está bien, no hay problema, y hay otras que no tienen documentos. Y si no tienen documentos, entonces se están naciendo niños haitianitos aquí que no tienen derecho a la nacionalidad dominicana o que se les niega el derecho a la nacionalidad dominicana, no porque el Estado se lo niegue, sino porque el padre es irresponsable, generalmente el padre no lo declara, siendo dominicano, para no decir que tiene un hijo con una haitiana. Para tenerla y aprovecharla sexualmente, ahí sí no se quejó. Pero luego para reconocerle la barriga cuando la preñó a la haitianita, entonces ahí sí se queja. Y ahí sí entonces se agacha. Porque, yo no voy a decir, mire, yo tengo un hijo, sí, tú tienes un hijo, sí, yo tengo un hijo ahí fuera de matrimonio, yo tengo un hijo, sí, que es hijo de una haitiana. Yo tuve un hijo con una haitiana. Entonces no lo dice, no, le da vergüenza. Te da vergüenza. Entonces, pero no te dio vergüenza tener una cosita con ella. Eso no te dio vergüenza, ¿verdad? Sin embargo, sí te da vergüenza decir que tienes un hijo con una haitiana. Y haces entonces peor. No reconoces ese niño. Y al no reconocerlo, entonces se está criando un niño indocumentado en el país, negándosele la nacionalidad. Y luego el Estado no le acepta la nacionalidad porque el Estado dice, bueno, que el niño no tiene documento. Pero son haitianos los que no tienen documento. No, también hay muchísimos dominicanos, hijos de padre y madre dominicana, que no están declarados. Eso tampoco existen. Y son dominicanos. Y el Estado sabe que sí son dominicanos. Y aún así, bueno, pero no existe. ¿Por qué no existe? Porque no tiene documento. Y esos son los que te presionan la pobreza extrema. Porque imagínate tú, un niño que no tiene acceso a documentos, luego no va a tener acceso a la educación. Lo inscriben en la escuela, sí, pero lo inscriben en la escuela, se alfabetizan, pero cuando llegan a cierto curso, ya al sexto grado, cuando llegan al sexto grado, se quedan fuera. Porque para pasar al primero de secundaria, que era lo que antes le decíamos el séptimo grado, necesita un certificado. Y ese certificado no te lo dan porque no tiene documento. Las escuelas públicas aquí aceptan niños sin documento. Por el derecho fundamental a la educación, porque es uno de los derechos fundamentales, el derecho a la educación. Entonces, las escuelas aquí aceptan niños sin documento. Pero hasta cierto nivel, porque hay un nivel en que ya para seguir avanzando necesitan tener documento. Y a eso se agrega la situación de que muchas escuelas no tienen espacio y le dan prioridad a los que están documentados y no a los que están indocumentados. Pero también muchos indocumentados, aún existe el espacio, los papás no lo llevan a la escuela porque total, si no tuvo ni siquiera la posibilidad de declarar al niño, ¿qué interés va a tener de mandarlo para la escuela? Si no tiene ni siquiera el conocimiento, la conciencia de la importancia de que el niño sea educado. Y eso entonces te engrosa los niveles de pobreza extrema. El gobierno anunció recientemente que bajó la pobreza, sí, pero no mencionó la pobreza extrema, porque la pobreza extrema no bajó. No bajó la pobreza extrema. Y una de las razones por las que no baja la pobreza extrema es por lo que estamos mencionando. Y ese es un tema al que hay que prestarle atención. Ahora, ¿por qué yo tengo todos esos números y por qué yo les he hablado de toda esa data con base en cantidades específicas? Porque esa data existe. Porque los registros están ahí. Y el gobierno tiene más conocimiento que yo de eso. Cuando digo el gobierno me refiero a todos los estamentos correspondientes. Pero como ese no es un tema que genere preocupación directa en la población, sino que es un tema de preocupación que prácticamente no se ve. Cuando tú tienes un mal que no se ve, como es un mal que no se ve, tú te haces loco. Y como no se ve, no se ve. Como le pasa a los diabéticos. Usted es diabético, no le da mucha mente, come mal, bebe, que sé yo qué, después ya te muere. Entonces, así está la situación con esto de la migración. Tenemos los datos y sabemos entonces cómo entrarle a esos datos, pero no estamos haciendo nada para resolverlo. Así llegamos al final de este espacio, Economía Popular por la Z101, y entonces luego continuaremos conversando sobre otros temas a través de estas mismas frecuencias. Hasta la próxima.